Oscura. Sonia. Prepárate a escuchar. Un relato en la penumbra. De la marcha caníbal, Francisco J. Satué. Vivimos en el miedo absoluto. Estábamos a merced de nuestros guardianes, indefensos, humillados tras haber sido vencidos, y teníamos miedo a lo que sucedía porque caminábamos sin descanso y sin derecho a beber, y los soldados nos golpeaban por gusto, como si aún no hubieran disfrutado lo suficiente con el triunfo, la rapiña, las mujeres, nuestras mujeres, violadas, escarnecidas delante de los niños. No importaba la edad, todo era desprecio, abuso, gritos horrendos que todos llevábamos con nosotros mientras seguían martirizándonos. Ahora ya no había mujeres, ahora éramos nosotros las víctimas. A los centinelas parecía darles igual. Solo querían ajustar cuentas, destruirnos, mostrarnos su poder, y nos obligaban a pensar en las mujeres y los niños, en cuerpos descuartizados y echados al fuego, en las grandes hogueras de sus campamentos, en la fiebre destructora que arrasó nuestra tierra cuando ellos llegaron, en el ansia de apropiarse de todo lo que encontrasen y de matar. Matar no solo los cuerpos, matar las almas, ¿me entiende? Porque era eso lo que buscaban. Bebían sangre, arrancaban los corazones de los cuerpos de las mujeres y de los pequeños y bebían su sangre. No dejaban de beber, como durante la marcha, como si buscaran la fuerza que les faltaba, porque ellos también se fatigaban como nosotros, y se notaba que nos temían. Por eso habían sacrificado pueblos enteros ante nuestra vista, y estábamos acostumbrados a los actos de aquellos malditos asesinos, y ya no llorábamos, porque nosotros no teníamos cantimploras, solo huesos, y los ojos ya no podían llorar. Y quizá tuvieran miedo desde el instante en que saquearon nuestra aldea, todos los pueblos próximos. Cuando la derrota, hace 15 años, cuando un hombre nos traicionó. Fue él el verdadero culpable de todo. Cambió de bando e informó al enemigo de nuestros movimientos, y el enemigo aprovechó lo que aquel miserable les dijo, y nos atraparon. Asaltaron las casas, los corrales, los almacenes, violaron a las muchachas y a los niños. A veces los degollaban mientras ultrajaban entre varios a las mujeres. Y antes, y también después, durante meses pude asistir a todos los abusos imaginables. Durante meses aprovecharon nuestra debilidad y la traición. En tanto no dejábamos de caminar y de morir. Caíamos uno detrás de otro, ensangrentados, inútiles, delirantes. Muchos murieron por los golpes, los bayonetazos, la sed, el hambre y las enfermedades, e incluso por el silencio, porque no nos dejaban hablar. Solo chillar cuando nos atrapaban para sus juegos. Se divertían persiguiéndonos. La columna de prisioneros no iba a detenerse por eso, y nosotros no queríamos mirar. Aquel que fuese elegido podía considerarse muerto, y era mejor una cuchillada a que el martirio continuase. Y algunos se entregaban a los machetes o reaccionaban como enloquecidos, hartos del dolor, y morían rápido, acribillados, y más tarde los centinelas seguían golpeando los cadáveres, hasta que la comitiva hubiera pasado. Cuando todos habíamos visto lo sucedido, entonces se fijaban en otro y lo dejaban durante un rato. Había muchos prisioneros. Decían que había muchos prisioneros y aún quedarían muchos cuando llegaran a su destino. Y habría muchos esclavos, muchos, en abundancia. Esclavos gracias al traidor, espectros en realidad,
porque empezamos a pensar como piensan los espectros, sin ninguna esperanza, aprendiendo de los muertos, de quienes ya habían caído en la marcha, de los espectros. Entonces supimos lo que era necesario. Bajo la sed y los culatazos, y el hambre y el frío y las cuchilladas, y las voces de mando y las violaciones y el calor nos enloquecía. Nos enloqueció muchos días, pero todavía no sabíamos lo necesario. Los centinelas eran pocos, y aunque se rebelaban, estaban también agotados. No lo podrían soportar. Y sucedió. Los rumores habían difundido la advertencia. Sería un grito, sí. Un grito inhumano sería la señal. Y ahora no podría jurarlo. Han pasado 15 años. Es demasiado. Aún no podría asegurar cómo ocurrió. Un grito. No. Muchos gritos inhumanos, irreales. Los espectros gritaban. Gritábamos como para vengarnos, como sin duda gritan los fantasmas. Tristes porque nadie les oye. Un grito y la marcha cayó rabiosamente sobre los soldados. Sin piedad, atrapó a los guardias. Sin piedad, ¿me entiende? Fue una masacre. Murieron muchos hombres porque los soldados se defendieron y tenían armas. Pero los espectros tenían el odio y la furia y la rabia y el dolor y sobre todo, los espectros tenían ya la muerte. Y por eso fueron devorados los soldados. No tenían apenas provisiones. Y no importaba. No podía importarnos. Perdidos en un lugar, en algún rincón de un territorio desconocido. Y comenzamos a vagar cuando fuimos iguales que aquellos a quienes despreciábamos. Una vez que nos sentimos libres y fue posible orientarse, aunque dudamos porque ya no había lugar donde dirigirse. Y nadie nos esperaba allí, en nuestro país. Y nos daba vergüenza y volvíamos a sentir odio y hambre y sed. Y entonces luchábamos entre nosotros. Ya habíamos probado la carne de otros hombres. Y tuvimos hambre y no nos importó. Así, sin miedo y sin gritos, comenzamos a matarnos entre nosotros mismos. Y de pronto, no supimos reaccionar de otro modo. Seguimos marchando, infatigables. Y cuando llegaba la noche, se iniciaban las luchas. Unos debían morir para que otros vivieran, y sobrevivían los más fuertes. Durante semanas y meses y años que me parecieron siglos, fue de este modo. Vagábamos sin rumbo, nada podía detenernos, y solo podíamos ya derribar a otros, buscar sus cuerpos y destrozarlos a dentelladas, arrancar sus corazones y exprimirlos y masticarlos, y trozarlos, y revivir con su energía bebiendo su sangre. De este modo hasta que la muchedumbre fue a su vez devorada por el polvo, porque ya solo quedaban cadáveres y restos, cadáveres y fantasmas, cadáveres y pedazos y sombras inmóviles. Fue de este modo que solo me salvé yo, porque siempre sobrevivieron los más fuertes, y yo fui el más fuerte. Igual que antes de quedarme solo, la marcha había sido más poderosa que las aldeas halladas en nuestro camino. Aldeas que asaltábamos y destruimos imitando a quienes habían sido nuestros guardianes, los maestros en la crueldad. Pero ya nunca pasamos hambre porque siempre había otros a los que podíamos matar y devorar. Y estábamos satisfechos, hasta que empezó el fin. Fuimos pocos, y los desiertos y las selvas no tenían término, y tampoco nuestra desdicha. Al principio habíamos creído que nos librábamos, pero estábamos marcados, aunque no importaba. Nunca volvimos a pasar hambre, nunca volví a sentir sed, ¿me entiende? Nunca, y hasta hoy no dejé de marchar, ¿me entiende? Usted me entiende. Busco al traidor, y no dejé nunca de marchar. No dejaré nunca de marchar hasta encontrarlo. Oscura. Sonia.